Las sociedades centroamericanas no están exentas a la ola de regresión autoritaria que enfrenta la mayor parte del mundo. Por ejemplo, en Guatemala y El Salvador se han utilizado las fiscalías para perseguir voces opositoras, lo que ha conducido a un exilio masivo de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia. En El Salvador, la represión se expresa a través del acoso y persecución criminal que hace el Estado contra las voces opositoras al régimen de Bukele, pero también con la aprobación de leyes de censura que limitan la libertad de asociación, como la ley de agentes extranjeros. Guatemala se encuentra en un momento decisivo. En 2026 tiene que renovar una Corte Constitucional, un Tribunal Supremo Electoral y una jefatura del Ministerio Público. Esto determinará el sostén democrático o el giro autoritario hasta la próxima elección presidencial. Por eso, en Focus nos preguntamos, ¿cómo pueden resistir los actores democráticos en Centroamérica este contexto represivo cada vez más profundo? Para responder esta pregunta, conversamos con Claudia Paz y Paz, destacada abogada guatemalteca, primera mujer en asumir la fiscalía en ese país y actual directora de SEGIL. Claudia, gracias por acompañarnos en esta entrevista con Focus. Hola Saúl, gracias por invitarme a participar en esta entrevista. Claudia, quiero iniciar la entrevista hablando de manera particular de El Salvador y de un comunicado reciente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido a partir del caso de Ruth López y Enrique Anaya, dos abogados críticos al gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. La comisión ha solicitado al Estado de El Salvador que pueda tanto Ruth como Enrique tener acceso a comunicación con su familia y sus abogados, dado que la comisión ha determinado que existen graves riesgos para la vida, la salud e integridad de ambos prisioneros en El Salvador. Ambos están incomunicados actualmente. Desde el análisis de SEGIL, me gustaría conocer si han identificado que en ambos casos se configuran las condiciones para determinar que tanto Ruth como Enrique son presos políticos del régimen de Nayib Bukele. Saúl, creo que no, a nosotros no nos queda duda desde SEGIL que trata de persecución infundada, de casos de criminalización, mal utilizar el derecho penal para silenciar las voces de las personas oponentes, que en este caso con una especial gravedad, dadas las condiciones que tú mencionabas. Recordemos que hay un estado de excepción, no de un estado de no garantías en El Salvador, ya no se podría llamar de excepción, no hay ningún tipo de garantías judiciales, entonces la criminalización es aún más grave porque permite estos abusos como la incomunicación. Creo que la comisión tiene suficiente fundamento para afirmar que estas personas se encuentran en grave riesgo para su vida y su integridad física y su salud. Aparte, por supuesto que se les ha violado el derecho de defensa, la posibilidad de comunicarse con su defensor, con sus familias, y muchas otras garantías procesales están totalmente anuladas en el régimen ahora en El Salvador. Puertas adentro, el régimen de Nayib Bukele justifica la captura de Ruth López vinculada a un caso que se sigue contra un exfuncionario del gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que fue presidente del Tribunal Supremo Electoral y del cual Ruth era su asesora, y de Enrique Anaya. Pero la pregunta de manera puntual es, usted de manera contundente señala que ambos son casos infundados y Segil en un comunicado le llamó espurios e infundados. ¿Por qué se asegura con esta contundencia que han sido casos que no tienen un soporte que permita concluir que ambos están debidamente justificados para guardar prisión en El Salvador, Claudia? En cualquier caso, las personas tienen derecho. La prisión preventiva debe ser excepcional, luego de haber escuchado los argumentos y con mínima evidencia. En este caso, como te digo, se han vulnerado todas las garantías procesales. La prisión ha sido usada abusivamente, definitivamente la prisión preventiva no es excepcional, sino es de cajón. El propio estado de excepción vigente en El Salvador en este momento permite que se vulneren todas las garantías procesales y, por ejemplo, en el caso de Ruth, ella no manejaba fondos, o sea, no es posible, no hay
forma que hubiera podido cometer estos hechos. Desde SEGIL, Claudia, ustedes han solicitado tanto a la Organización de Estados Americanos como a Naciones Unidas, y lo señala así el comunicado de SEGIL, que le urge para que el gobierno de El Salvador pueda cesar inmediatamente la instrumentalización del sistema penal contra personas defensoras de derechos humanos o que expresen sus críticas al gobierno, debido a que ambos casos precisamente han sido analizados de ser y de tener una categoría, como también Amnistía Internacional lo ha determinado como prisioneros de conciencia en el caso de Ruth López. Sin embargo, tanto a pesar de ese llamado que hacen a la Organización de Estados Americanos como a Naciones Unidas, en El Salvador vemos que poco o nada ha cambiado en los últimos meses. Mi pregunta es si usted considera que tanto los sistemas interamericanos como de Naciones Unidas siguen siendo lo suficientemente útiles para poder frenar la represión autoritaria en El Salvador, pero también a nivel regional. ¿Cree que siguen siendo instancias que de alguna manera podrían condicionar otro rumbo para esos países donde se está ejecutando el sistema penal como un mecanismo represivo? De voces críticas. Definitivamente espero que el Estado de El Salvador cumpla con lo que está ordenando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, especialmente proteger la vida y la integridad física de ambos. Tú mencionabas Naciones Unidas, tú mencionabas el sistema interamericano, la Organización de Estados Americanos. Creo que esta resolución es en parte de su valor, ¿no? Lo que le está ordenando al Estado de El Salvador, pero también es lo que tienen que escuchar otros actores sobre la falta de garantía de los derechos humanos, la sistemática violación de los derechos humanos en El Salvador. Claudia, sin embargo, y le pregunto sobre la utilidad y el impacto que puede seguir teniendo resoluciones emanadas por el sistema interamericano e incluso acciones de Naciones Unidas, porque vemos el caso en la región, por ejemplo, de Nicaragua, que ha logrado escalar a un nivel de autoritarismo, represión y bueno, un régimen que a todas luces es dictatorial. A pesar de que se han emitido distintos comunicados y distintas de alguna manera llamados de atención del sistema interamericano de Naciones Unidas, no hemos visto un giro en estas políticas represivas. ¿Qué cree usted que hace falta para poder poner entre las cuerdas estas acciones autoritarias de los países y que probablemente el sistema interamericano y Naciones Unidas hoy por hoy no dan o no tienen la capacidad de poder incidir en ese rumbo? Sin duda, como ya mencionaba con la pregunta anterior, en la pregunta anterior, el Estado de El Salvador tiene que cumplir con lo que le está ordenando la Comisión. El derecho internacional no tiene manera de entrar al país, digamos, no es derecho interno, es derecho internacional. Y sin embargo, y a pesar de las limitaciones que tú señalas, por ejemplo, en Nicaragua hay un consenso que hay un régimen dictatorial en Nicaragua y hay varias condenas. Ha habido condenas desde la Corte Interamericana, no solo ya la Comisión, la Corte Interamericana sobre la situación que existe en Nicaragua. Y si Nicaragua quiere ser parte de la comunidad internacional, bueno, pues tendrá que cumplir con respetar los derechos humanos. Desafortunadamente, lo que hemos visto en Nicaragua es que están aislando al país eh, cada vez más, incluso salieron de la Organización de Estados Americanos, aunque sí siguen siendo parte del sistema interamericano. Por lo tanto, sus obligaciones frente al sistema y a la comunidad internacional en su conjunto continúan vigentes. ¿Hay algunas otras acciones que usted cree que están quedando insuficientes como para generar incidencia a la política interna de los países? Vamos a hablar particularmente en Centroamérica y El Salvador de manera muy puntual, para poder aún dar un giro en cuanto a este avance y esta regresión autoritaria que se vive en ese país. ¿Cree que hay alguna otra acción que está quedando pendiente por parte de los sectores internacionales para que esto cambie de rumbo, Claudia? Yo creo que especialmente en El Salvador es fundamental que se tome conciencia de la gravedad de la situación de los derechos humanos en El Salvador. A diferencia de Nicaragua, El Salvador todavía, por decirlo así, es bien recibido en muchos foros internacionales y creo que la comunidad internacional debe unir sus voces para condenar
estos casos de criminalización, pero también muchísimos otros efectos perversos del régimen de excepción y sobre todo restricciones, por ejemplo, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación. Entonces creo que sí, la comunidad internacional tiene un margen de acción muy grande y muy fuerte para que se comprenda cómo, en qué estado se encuentra la democracia y el Estado de Derecho en El Salvador. Muy bien, quiero avanzar un poco más sobre el caso de El Salvador antes de seguir hablando de otros países de Centroamérica. En el caso de El Salvador, recientemente la Asamblea Legislativa, que es dominada por el partido político de Nayib Bukele, aprobó una ley de agentes extranjeros que actualmente está vigente y que ya Segil en diversos comunicados ha señalado que esta ley representa graves riesgos para el ejercicio del derecho a la defensa de los derechos humanos y la libertad de asociación. ¿Pudiera ampliarnos por qué Segil determina que esta ley de agentes extranjeros está siendo un bloqueo para la labor de personas defensoras de derechos humanos en el país, Claudia? Porque el margen para la aplicación de la ley es absolutamente arbitrario. O sea, se puede decidir quién se inscribe, quién no se inscribe por la voluntad de un funcionario, sin que haya realmente una razón fundada, una decisión judicial, la comisión de un delito, algo que justificaría, por ejemplo, la cancelación o no inscripción de una persona jurídica. Y eso nos parece sumamente grave. Además, nos parece que es excesivo el impuesto que se quiere imponer a las organizaciones no gubernamentales. Ya solo el registro es un control que creo que excede a los controles democráticos que deben de existir en todo país, ¿no? Sobre la transparencia, sobre los fines para los cuales están establecidas las organizaciones. De acuerdo. Sin embargo, el régimen de Bukele argumenta al momento de aprobar esa ley que, por un lado, lo que se busca hacer con el establecimiento de ese impuesto es poder canalizar recursos para obras de desarrollo social, señala. Y por otro lado, argumenta que es importante regular lo que agentes externos al país, actores externos a la política interna, eh, determinan a través de sus dineros y mediante las organizaciones de sociedad civil como acciones de incidencia política dentro del territorio nacional y que eso es importante regularlo. Eh, ¿Cómo reacciona Segil ante ese argumento de la administración de Bukele para poder justificar esa ley, Claudia? Que nos parece absolutamente espurio y es insostenible. O sea, si se necesitan fondos para el bienestar de la población salvadoreña, pues está bien que utilicen los impuestos de las y los ciudadanos, los priorice y los destine, por ejemplo, para estas tareas. Lo que no puede es condicionar lo que las organizaciones salvadoreñas quieren hacer, los derechos que quieren defender, por ejemplo. No, eso no es eh, potestad del Estado. Eso es limitar la libertad de asociación. Y con esas mismas excusas, en Nicaragua, por ejemplo, pues ya se han cancelado todo tipo de organizaciones, universidades, organizaciones humanitarias, por supuesto, organizaciones de derechos humanos, partidos políticos, o sea, son miles de organizaciones las que han sido canceladas. Entonces, creo que sí es una expresión clara de autoritarismo y por supuesto que no es un argumento válido determinar cuáles son los fines que tienen que perseguir las organizaciones de la sociedad civil y si reciben fondos nacionales o internacionales para hacerlo. Frente a la opinión pública, Claudia, normalmente se entiende que la oposición política partidaria se plantea como el adversario, o se ha planteado tradicionalmente como el adversario del proyecto político de Bukele. Y con esto hablo de los partidos políticos tradicionales, pero poco se habla de cómo el actor sociedad civil se perfila como un adversario a los intereses del proyecto político del presidente Bukele en El Salvador. Yo quisiera que usted pudiera explicarnos por qué la sociedad civil y los medios de comunicación terminan siendo un actor incómodo a los intereses de regímenes de un corte autoritario
alrededor del mundo, porque sabemos de que además leyes como esta de agentes extranjeros han tenido su inspiración en marcos represivos en Rusia y que han sido aplicados en Nicaragua, Georgia, Venezuela. ¿Podría explicarnos un poco más por qué la sociedad civil se vuelve un actor a perseguir por parte de estos regímenes? Porque este tipo de regímenes necesita silenciar cualquier voz opositora. Tú me preguntas por qué los periodistas, pues porque dicen la verdad, porque no soporta este tipo de regímenes, por ejemplo, las investigaciones por corrupción, por ejemplo, cómo han pactado con las pandillas, por ejemplo, cómo se están violando los derechos humanos. Entonces, para poder mantenerse en el poder, requieren de el silencio, el absoluto silencio, que no existan voces disidentes. Pero obviamente eso no es el peor síntoma de un Estado de, en un supuesto, esperaríamos un Estado de Derecho, ¿no? Es como una muestra clara que no hay una democracia real. Esto, digamos, de frente a los actores del poder, pero ¿qué pasa para la sociedad civil? Porque, es decir, ¿qué pierde la sociedad civil en nuestros países, teniendo en cuenta que también en casos como en Nicaragua conocemos este exilio masivo de periodistas, sociedad civil, pero también Guatemala mismo ya lo sufre con operadores de justicia, periodistas y El Salvador? ¿Qué pierden nuestras sociedades cuando estos autoritarismos están forzando al desplazamiento de distintos actores que de alguna manera podrían tener un rol y un contrapeso a sus proyectos políticos? ¿Podría ampliarnos sobre esto? Creo que lo más importante es que se pierde la posibilidad de acceder, o se dificulta más bien, porque sé que se está haciendo un trabajo muy valioso desde el exilio, aún en el caso extremo de Nicaragua, pues se sigue haciendo periodismo de investigación, aunque cada vez es más difícil, pero eso también limita la posibilidad de la ciudadanía de estar informada. También las organizaciones sociales hacen un trabajo muy importante de protección de derechos humanos, de defensa de derechos humanos. Entonces, cuando ya se sometió, como en El Salvador, al Poder Judicial, con todas las acciones que realizó el gobierno de Bukele, la cancel, por ejemplo, o la Asamblea Legislativa de El Salvador, cuando destituyó la sala constitucional y al fiscal general, los nombró de manera espuria, con toda la jubilación anticipada. También de los jueces ya limitó la protección que podía dar el Poder Judicial. Y si ahora con esta arremetida en contra de las organizaciones, lo que le va quedando a las y los ciudadanos es la absoluta indefensión, la absoluta desprotección. Gracias por esa respuesta, Claudia. Para cerrar con el caso de El Salvador, quisiera que usted pudiera ampliarnos sobre el siguiente punto, y es alrededor de América Latina, algunos países fuera de la región ven al régimen de Bukele como algo referencial en la manera en la que se debería de ejercer el poder concentrado, este poder que no rinde cuentas, este poder que de alguna manera va a sus anchas sin ningún tipo de control, y he visto como sus prácticas son vistos como ejemplarizantes para algunos regímenes autoritarios, o al menos es tentador incluso para otros que no definen completamente sus convicciones democráticas. Quisiera que en el análisis general usted pudiera ayudarme a analizar cómo el régimen de Bukele juega un rol dentro de este patrón autoritario que hoy por hoy vive en nuestros países. ¿Considera que tiene un peso importante en lo que está haciendo él como modelo para otras naciones, y de qué manera también esto erosiona las luchas de muchos actores democráticos en América Latina y Centroamérica también? Sí, sin duda creo que el mayor peligro es que es un régimen que tiende a ser em, al menos apetecido por muchos otros países en la región u otros, sobre todo hay un clamor ciudadano y eso es totalmente entendible por tener mayor seguridad en la infiltración del crimen organizado, del narcotráfico en amplias esferas de los estados y de las finanzas de los estados,
pues hace que se debilite la institucionalidad democrática y que y los ciudadanos, y creo que eso fue un poco también lo que ocurrió en El Salvador, frente a esta inseguridad, al control territorial que ejercían las pandillas, pues estuviera de acuerdo, ¿no? Con tal de tener un poco más de seguridad o aparentemente de acuerdo, con tal de tener un poco más de seguridad, pues que se vulneraran sus derechos. Pero lo que no se ve es que esto es totalmente insostenible en el tiempo y que el combate real al crimen organizado o el combate real a las pandillas no se logra así, que se puede lograr también de una manera mucho más eficiente, haciendo investigaciones profundas, con persecución penal estratégica, persiguiendo los bienes que adquiere y maneja el crimen organizado, las pandillas o el narcotráfico. Entonces, por un lado, creo que hay formas de ser efectivos para el combate al crimen organizado, respetando los derechos humanos y el Estado de Derecho. Y por el otro lado, que creo que lo que no se ve es que que permiten los niveles de violencia que existían en El Salvador, que hubo en Honduras, es la enorme corrupción entre las redes criminales y autoridades estatales, que no sería posible que el crimen organizado creciera de esa forma si no tuviera complicidad o actores estatales fueran parte directamente del crimen organizado. Creo que todo lo que ha evidenciado la investigación periodística de los tratos, ¿no? Entre el gobierno del presidente Bukele y las pandillas es un ejemplo de toda esa corrupción que se esconde cuando la violencia llega a estos extremos. Claudia, muchos sectores en la sociedad y también actores que justifican este proceder autoritario, digamos, desmantelando instituciones y actuando al margen de la democracia, señalan que la democracia establece procedimientos que no son expeditos y no son efectivos al momento de darle soluciones a la población y la ciudadanía quiere respuestas ya, quiere acciones contundentes e inmediatas. Y la democracia entonces entra en dinámica de consensos, negociaciones, en algunos casos bloqueos legislativos hacia el presidente. Es decir, desde su análisis, cómo se logra proyectar hacia la ciudadanía la importancia que tiene esa institucionalidad, pero que también poder superar esos bloqueos y estas, de alguna manera, restricciones que los acuerdos entre actores producen en democracia. ¿Cómo responde usted a eso? Creo que es una falsa disyuntiva pensar que o se tiene seguridad o se respetan los derechos humanos. Para tener seguridad se tienen que respetar los derechos humanos, si no, vemos el enorme cauda que hay de personas privadas de libertad en El Salvador y personas que mueren bajo custodia estatal, que también son hechos gravísimos. Entonces, estoy convencida y lo digo como con conocimiento propio, como parte de mi carrera, que sí es posible combatir el crimen organizado, combatir el narcotráfico, combatir a las pandillas sin necesidad de violar ningún derecho humano, respetando totalmente las garantías. Creo que una forma de que la ciudadanía lo entienda, y creo que por eso el periodismo independiente es tan importante, es evidenciar la corrupción que hay detrás, ¿no? Porque no es que no se pueda, es que no se quiere. ¿Y por qué no se quiere? Bueno, pues porque hay tratos de distintas formas de poder, de dineros, etcétera, etcétera, que logran, que le ganan esta impunidad a las organizaciones criminales y que partes del Estado o todo el Estado trabaje a su favor, ¿no? O sea, la impunidad, la violencia no son casuales, son expresiones de esta participación estatal también en las redes criminales.
Claudia, usted es una actora referencial en su país, fue la primera mujer en asumir la cabeza del Ministerio Público y ahora me interesa hablar de Guatemala, que también está en el centro de atención respecto a esta regresión autoritaria que viven de manera endémica, pero que también se expresa en la actualidad. Y sobre todo porque ahorita mismo Guatemala se encuentra en un momento político determinante, ya en unos meses se va a definir el control de instituciones claves para sostener ya sea la base de un régimen democrático o volcar completamente hacia algo más de corte autoritario. Nos estamos refiriendo con la elección del Tribunal Electoral, la Corte Constitucional y el Ministerio Público en 2026. Quisiera que usted pudiera analizarnos qué condiciones está evaluando en el país actualmente, en Guatemala, para que se produzca uno u otro escenario. ¿Cómo está viendo que se están moviendo los actores, pero también las condiciones políticas en general para que las elecciones de 2026 de segundo grado de funcionarios en estas instituciones de control pueda proceder de manera, digamos, transparente y orientada a elegir a las personas más idóneas para estos cargos? ¿Cómo analiza ese contexto político ahora mismo en su país? Coincido que es un momento crucial para el país. Espero que las nominaciones que se tienen que hacer el próximo año al Tribunal Supremo Electoral, de Corte de Constitucionalidad y Fiscalía General, pues como señalas, ocurran de forma que las personas que tienen las mejores características, las personas que tienen las mejores capacidades, las personas que no tienen vínculos que pueden limitar su independencia, su capacidad de actuar únicamente conforme a la ley, pues que ocurran de esa manera. Sin embargo, sabemos que esta no es una tarea fácil. Se ha dicho muchas veces por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha incluido a Guatemala el capítulo 4B, 3 veces consecutivas que el sistema de justicia está tomado. Entonces no es tan fácil, aunque así debería de ser, el deber ser, no es tan fácil que ceda el poder. Por ejemplo, la fiscal general actual, que hay que decirlo, ha sido sancionada por más de 44 países, que lo cedan tranquilamente porque ellos se benefician de la corrupción y se benefician de la impunidad. Sin embargo, desde dentro de Guatemala y también desde fuera de Guatemala hay muchos esfuerzos para lograr que estos procesos de nominación tan importantes pues ocurran de acuerdo con los estándares interamericanos de la materia. Por ejemplo, el propio Estado de Guatemala solicitó ayuda a la Organización de Estados Americanos y ya se nombró una misión de observación de estos procesos. También la sociedad civil, las autoridades ancestrales, las organizaciones de derechos humanos, organizaciones anticorrupción, la prensa independiente se han organizado para monitorear estos procesos de nominaciones y denunciar, obviamente, que si existen anomalías. Yo creo que definitivamente, tristemente, así es, no podemos descartar que el Ministerio Público actúe de manera espuria, como ya lo hizo con la renominación, perdón, de Consuelo Porras, criminalizando a integrantes de las comisiones de postulación o a los mejores candidatos. Pero creo que acciones concertadas en lo nacional, desde las fuerzas democráticas nacionales y con el acompañamiento internacional, pues esperemos que frustren estos intentos que seguramente ya los está viendo y que continuarán, se incrementarán el próximo año. Varios procesos de criminalización que hemos visto en Guatemala se explican justamente para obtener mayores cuotas de poder frente a estos procesos que mencionamos. Por ejemplo, el caso en contra de uno de los integrantes de la planilla que actualmente tiene la presidencia del Colegio de Abogados, porque el Colegio de Abogados pues es uno de los comisionados en el caso del fiscal general o todos los ataques que ha sufrido el Tribunal Supremo Electoral, que está prácticamente intervenido.
Entonces creo que sí, es un momento crucial. No podemos descartar que estos intentos de quedarse con estas cuotas de poder continúen, pero definitivamente hay una tarea para la sociedad civil nacional e internacional y para otras instituciones que están observando de cerca este proceso. Ahora, yo entiendo que su lectura del deber ser en cuanto a las condiciones que podrían permitir una mejor vigilancia, tanto de la confluencia de actores nacionales como el apoyo internacional, pero quisiera poder entender de usted, de su parte, como una actora además que conoce muy bien la política y el sistema en Guatemala, si ahora mismo esas condiciones se prestan para poder tener un contrapeso al avance de actores que quieren de alguna manera arraigarse dentro de esquemas que pueden permitir una regresión a los avances de justicia y democracia en Guatemala. Es decir, ahora mismo sí hay condiciones, ¿cree usted, para que tengamos una sociedad civil más activa, que haya una confluencia de actores guatemaltecos que puedan ponerle un paro a esto? ¿O sus expectativas no son muy altas al respecto? Y también agrego un componente adicional. El mundo ahora mismo, a través, y particularmente el gobierno de los Estados Unidos y la administración Trump, no ha demostrado de manera precisa estar volcada a atender los procesos del Estado de Derecho en esa región del mundo. ¿Cómo analiza ese mix, ese combo de elementos para poder determinar qué podemos esperar en los próximos meses en Guatemala? Creo que definitivamente es una desafío cotidiano. O sea, no podemos dar por sentado que estos procesos de nominación van a ocurrir como queremos que ocurran. Pero creo que tampoco podemos decir, está todo tomado, la institucionalidad está tomada y ya no tiene ningún rol las organizaciones de derechos humanos, la prensa independiente, la misma Comisión Interamericana, la misión nombrada por la OEA. Creo que es un pulso, que se libra cada día y que lo tenemos que librar. Creo que tenemos que tener clara la importancia de cómo resulten esas nominaciones y creo que todos debemos de hacer nuestro mejor y mayor esfuerzo para que se realicen de acuerdo con la ley, pero no podemos ignorar el poder que tiene la actual fiscal general, por ejemplo, montando casos espurios, porque desafortunadamente, aunque esos casos, al igual que en El Salvador, no tienen ninguna evidencia, no hay pruebas, son casos fabricados, aún hay jueces en el país, no digo todos los jueces, también tenemos la fortuna de que hay jueces independientes en Guatemala, pero algunos jueces a los que siempre les dan esos casos se prestan a las manipulaciones. Pero también hay jueces honestos. Hace unos días vimos cómo absolvieron a una fiscal de un caso también totalmente como expresión de la criminalización y eso nos da como una evidencia de lo que te estoy diciendo, que es una ruta que no está, es un camino que estamos haciendo al andar. No podemos decir, está todo ganado y todo está bien, eso no, pero tampoco podemos decir el poder de estos sectores oscuros y pro corrupción y pro impunidad es absoluto, tampoco lo creo. Muy bien. Usted hace unos minutos habló de Consuelo Porras, quien además el pasado mes de diciembre fue sancionada, o bueno, se renovó a través de la Unión Europea un pliego de sanciones contra ella, quien Consuelo Porras es la actual jefa del Ministerio Público. Estamos también hablándole a una audiencia no guatemalteca en esta entrevista. Eh, y la Unión Europea la ha sancionado a la actual fiscal por socavar la democracia, entre otros aspectos. Además, en entrevistas pasadas, usted ha señalado que bajo la administración de Porras se ha utilizado la Fiscalía de Guatemala para perseguir a opositores políticos, periodistas, operadores de justicia independientes. Ahora, la pregunta que nos hacemos por fuera de la realidad guatemalteca es, digamos, de cara a la audiencia, me refiero, es tratar de entender qué actores o alianzas son las que siguen sosteniendo el poder de la actual fiscal para que ella pueda actuar a lo largo del tiempo sin mayores consecuencias, a pesar de que se han emitido condenas tanto nacionales como internacionales contra su proceder frente al Ministerio Público. ¿Podría tratar de ayudarnos a entender qué es lo que hace que esta
fiscal siga teniendo un peso relevante para poder actuar sin mayores consecuencias dentro del Ministerio Público, Claudia? Pues obviamente quienes se benefician de la impunidad, sobre todo la impunidad de casos de gran corrupción, son los que sostienen a la fiscal. Hay casos muy claros se puede hacer un paralelismo entre los casos con mayor poder de las personas imputadas, poder político, poder económico, y la criminalización de los funcionarios de justicia. O sea, la criminalización es directamente proporcional, digamos, a la impunidad que necesitan esas personas con poder en el caso de la criminalización de los funcionarios de justicia. Pero también ha habido, y lo señalabas hace un momento, criminalización de periodistas. No tenemos que recordar siempre, todos los días, porque continúa en prisión José Rubén Zamora, que por ser una voz crítica fue criminalizado y es como un patrón de criminalización muy serio, porque a pesar de que hay jueces que le dan medidas sustitutivas, o le sacan otro caso, una resolución espuria. Y desafortunadamente, y es difícil entender por afuera de Guatemala la complejidad, hay también salas, actores que no solo son jueces de primera instancia los que están avalando la criminalización, sino sobre todo ahora salas que tienen resoluciones terribles respecto de, por ejemplo, este caso de José Rubén, pero respecto de otros muchos casos. Y también la Corte de Constitucionalidad, en ciertos casos, avala la criminalización. Entonces, el poder de esas redes pro corrupción y pro impunidad es tan fuerte que ha llegado a las más altas autoridades de justicia del país. Redes contra las que usted tuvo que combatir como fiscal en su momento en Guatemala, Claudia, ¿qué ha hecho que estas fuerzas no terminen de ser de alguna manera extirpadas dentro del Estado? ¿Por qué han logrado mantener de alguna manera su arraigo, a pesar que perfiles como el suyo, como el de otras fiscales que han pasado por el Ministerio Público han tratado de hacer su esfuerzo, pero no se ha logrado de alguna manera desplazar esa incidencia dentro de el sistema mismo, ¿no? En Guatemala y su justicia? ¿Qué ha hecho tan difícil poder desarraigar estos actores y estas prácticas del sistema en Guatemala? ¿Podría comentarnos sobre esto? Creo que sí, sin duda es un desafío muy grande. Son redes que tienen mucho poder, que tienen mucho poder económico también. Eh, lo, lo más perverso creo es su alianza, ¿no? Que se han logrado aliar y creo que gozaron también de la complicidad del poder del Ejecutivo durante el gobierno del presidente Yamatei. Creo que con las elecciones del 2023, bueno, pues llegó un presidente que no está comprometido con estas redes de corrupción y eso fue un paso adelante, pero como conversamos, queda este desafío del primer semestre del próximo año, donde se intentaría recuperar estas otras entidades que siguen cooptadas, digamos, y el Tribunal Supremo Electoral, quizás la palabra correcta para definirlo, al actual es prácticamente intervenido, porque hay casos de criminalización en contra de varios magistrados titulares, varios de sus funcionarios muy importantes están criminalizados, hay esfuerzos de criminalizar también a las juntas electorales, que son ciudadanos. Entonces, el tener el poder penal, poder realizar investigación, montaje de casos, pues no es cualquier cosa, es realmente un poder, ¿no? Y creo que el desafío ahora para todos y para todas es lograr recuperar estas instituciones que son tan importantes para el país. Estoy cerca de terminar la entrevista. Usted ha dado el pie a una pregunta clave y es sobre la llegada de Bernardo Arévalo a la presidencia de Guatemala. Muchos esperaban con su llegada el retorno de una primavera democrática en ese país, pero recientes encuestas de opinión pública no solo indican que la ciudadanía
valora con un bajo apoyo al presidente, sino que además persisten muchas de las demandas que le dieron paso a su llegada al Ejecutivo en Guatemala. Por ejemplo, la lucha contra la corrupción o la inseguridad en el país. ¿En qué cree usted que ha fallado el gobierno de Arévalo para poder traducir esa esperanza en una realidad en la gestión de sus políticas? ¿Podría aportarnos sobre ese análisis de las condiciones en ese país? Es decir, ¿qué ha hecho frustrar el proyecto político de Bernardo Arévalo en Guatemala? Yo creo que las demandas de la ciudadanía, de la lucha contra la corrupción, también contra la impunidad, son absolutamente legítimas. Lo que ocurre, y creo que hay que recordarlo, es que hay competencias que están en el Poder Ejecutivo y hay competencias que están en el Poder Judicial y hay competencias que están dentro de la Fiscalía. Esta Corte de Constitucionalidad ha hecho un uso excesivo, me parece, de sus poderes y hasta decisiones de derecho internacional intervienen y la revocan, etcétera, etcétera. O sea, hay una clara apuesta desde la Corte de Constitucionalidad actual a como cercenar las posibilidades de este gobierno, ¿no? De ejercer, de desarrollar y llevar adelante sus políticas. Ese es un ejemplo, pero también podemos mencionar la cancelación espuria totalmente del partido Semilla. No tiene un real fundamento jurídico y a pesar de eso, la Corte de Constitucionalidad la ha sostenido. Entonces, y casos de criminalización también, y esto es muy importante por su gravedad, que no los dejemos, lo ignoremos, contra funcionarios de gobierno que eh, en su momento también lideraron las protestas. Estoy hablando de las autoridades ancestrales, algunas de ellas privadas de libertad, otros con medida sustitutiva, pero casos que tampoco constituyen hechos delictivos. No hay delitos, eso hay que tenerlo muy claro. Entonces creo que quizás lo que tendríamos que tener es un mayor esfuerzo desde muchos actores, por supuesto, incluyendo el gobierno, de explicar las cosas, porque están como están, y que los ciudadanos entiendan de quién es la responsabilidad, por ejemplo, de la Ujú. criminalización. Con su respuesta entiendo que usted lo que apunta, porque le he preguntado qué ha pasado para que las expectativas generadas al gobierno de Arévalo no se hayan traducido de manera efectiva en estas soluciones que la población, al menos en las encuestas, se vean como concretas. Usted dice que el problema ha sido no saber comunicarle a la gente que no todo le corresponde al Ejecutivo hacer, sino que hay otros sectores que podrían estar bloqueando esas soluciones. ¿Es ese el punto o hay algo más de la gestión Arévalo que usted identifique que ha hecho falta en este periodo que lleva ya al frente de ese país? Yo creo que tenemos que entender que cualquier presidente que hubiera tomado posesión el 14 de enero, con el nivel de cooptación de las instituciones, estoy diciendo Ministerio Público, jueces, también autoridades de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, iba a tener un margen de acción muy precario para desarrollar sus políticas. Esto no se ha cambiado totalmente. Cambió el Ejecutivo, pero ahí sigue la fiscal. Desafortunadamente, la Corte Suprema de Justicia, pues sí se cambiaron algunos magistrados, pero otros muchos siguen siendo parte de esta red. La Corte de Constitucionalidad, ya expliqué cómo muchas de sus resoluciones exceden de su competencia y que eso evidentemente para este gobierno, cualquier otro gobierno, haría muy difícil el desarrollo de sus políticas. Y parte de esto creo que le hace difícil a la población entender dónde está el problema y ver realmente dónde están los nudos. Creo que también las expectativas que se presentaron cuando él asumió la presidencia fueron inmensísimas y no se tomó en cuenta en qué escenario era que él debía de trabajar. Él y sus ministros, ¿no? El ejecutivo en general. Ujú. Claudia, gracias por su tiempo con esta entrevista. Estoy cerrando con la siguiente pregunta, ya esta intervención que apreciamos mucho desde Focus, y es lo siguiente, de cara al futuro, pero
pero también al futuro próximo, me refiero. Ahora mismo el mundo está frente a un péndulo que gira hacia el conservadurismo a nivel global prácticamente. La llegada de Trump a la Casa Blanca ha determinado muchos de estos aspectos del análisis internacional y de los sectores. Y lo vemos, por ejemplo, con el desmantelamiento de USAID, lo vemos también en Europa con la reducción de fondos de cooperación al desarrollo para destinarlos más hacia sus políticas de defensa. Quisiéramos que usted pudiera ayudarnos a entender, al menos desde Centroamérica, cómo en este contexto que parece desolador, las fuerzas democráticas aún pueden lograr recomponerse, aspirar a ser mayoría y resistir de alguna manera en este momento que pareciera un revés democrático. ¿Qué reflexiones le produce el contexto global frente a esos desafíos que tenemos distintos actores democráticos en la región? Sí, creo que es un escenario para los derechos humanos en este momento muy difícil por muchos de los elementos que mencionas, pero creo que también es un momento para tomar aliento, ¿no? Y seguir, revisar lo que haya que revisar de nuestra parte. También, nuestra parte menciono comunidad de personas defensoras de derechos humanos y ver qué nuevas estrategias en este ambiente tan difícil y de tanta regresión autoritaria podemos implementar. Sobre todo, creo que debemos unirnos en redes que trasciendan lo nacional y que quizá partan desde lo local para tener una voz más fuerte en la defensa de los derechos humanos. Y aún con esta regresión que mencionas y en la que estoy totalmente de acuerdo y que lo hemos señalado, hay voces internacionales que son aliadas, o sea, no solo la comunidad de personas defensoras, hay otras voces que son aliadas y que también están desde distintos lados dando la batalla pues por la vigencia de los derechos humanos. Claudia Paz y Paz, directora para el programa de Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, quien además es defensora de derechos humanos y ex fiscal de Guatemala. Agradecemos por su tiempo con Focus y por responder a estas preguntas. Muchas gracias, hasta luego. En Centroamérica, defender derechos es sinónimo de riesgo. Con menos del 1% de la población mundial, Centroamérica registró 36 asesinatos de personas defensoras en 2023, 1 de cada 5 en todo el mundo. Pero la violencia y la persecución se han profundizado. Guatemala ocupa el tercer lugar en violencia contra personas defensoras a nivel global, con 29 asesinatos en 2024. En la región, Honduras, Nicaragua y El Salvador también están entre los más violentos. En el plano judicial, la violencia se expresa con la criminalización de liderazgos sociales, indígenas y ambientalistas. Un caso emblemático es el de Esteban Toc, líder ancestral en Sololá, en Guatemala, capturado en agosto pasado. Toc fue uno de los referentes indígenas que se manifestó en 2023 en apoyo a Bernardo Arévalo. En El Salvador, el régimen de excepción también se usa contra defensores. En mayo pasado fueron detenidos arbitrariamente José Ángel Flores y Alejandro Enríquez, líderes de la cooperativa El Bosque. Ese mismo mes fueron arrestados Ruth López, jefa de la Unidad de Justicia y Anticorrupción de Cristosal, y el abogado Enrique Anaya. En ambos países la justicia se usa como un arma para callar la crítica y la protesta social. En Guatemala, para perseguir a operadores de justicia independientes, periodistas y liderazgos indígenas. Y en El Salvador, el régimen suspende derechos fundamentales y persigue a las voces críticas. Diferentes países con un mismo patrón represivo y con el mismo resultado, el cierre de los espacios cívicos y democráticos. Continúa el análisis de este tema con Claudia Paz y Paz, directora de CEGIL y ex fiscal de Guatemala, en focostv.com y en nuestro canal de YouTube, Focus TV.